Bienvenidos a Comics vs Charlos, espacio donde analizaremos la lista preliminar del Tata para Qatar 2022. O no, yo creo que no, mejor hablaremos de cómics, videojuegos, películas y todo lo relacionado a la cultura popular, y si queda tiempo hablaremos de charlería. Yo soy Jim, gracias por vernos en YouTube y escucharnos en las distintas plataformas de audio. También estamos en Facebook donde subimos unos momazos. El episodio de hoy será una breve introducción a lo que es One Piece, por lo que habrá ciertos spoilers. Trataremos de mantenerlo en lo mínimo posible, pero aún así están avisados. One Piece es un manga escrito por Eiichiro Oda. Apareció por primera vez en la Weekly Shonen Jump el 22 de julio de 1997, y el motivo de este video es el estreno de One Piece Film Red, que es la película número 15 de One Piece, que se estrenó el 6 de agosto de 2022, pero a México llegará el 3 o 4 de noviembre. Entonces, el video está completamente dedicado a Monse, que es parte del equipo de Comics vs Charlos y más importante es mi novia. Entonces, el video es para ella. Esperemos que alcance a verlo antes de que vayamos a ver la película que ella amablemente me invitó a ver y que me hace muy feliz. Y bueno, también es la que hace las portadillas y las miniaturas de los videos. Entonces, lo poco bueno que tiene este canal es lo que aporta ella. Así que va para ti. ¿De qué trata One Piece? Vamos, de piratas, si lo limitáramos a eso, pero la historia inicia con la ejecución de Goldie Roger, que fue el rey de los piratas, y antes de morir, él dice que deja todo su tesoro en un mismo lugar. Ese tesoro es llamado el One Piece, de ahí el nombre del manga, y con eso inicia la gran era pirata. Entonces una gran cantidad de gente decide salir al mar y buscar ese tesoro, que parece que con esa cantidad de dinero, entre comillas, porque realmente nadie sabe en qué consiste ese tesoro, con esa fama, con ese poder, etcétera, con todo lo que podría significar obtener el One Piece, pues la gente decide salir al mar. Ahora, 20 años después de estos sucesos, Monkey D. Luffy, el protagonista del manga, conoce a Shanks el pelirrojo, que es otro pirata que acaba siendo un personaje sumamente importante, inclusive en cada volumen del manga, que es la recopilación. Te aparecen los personajes principales, en qué va la historia, y siempre menciona a Shanks, que es el que inspira a Luffy para salir al mar. Entonces, para tratar de entender un poco más la obra, les hablaré de cada uno de los tripulantes eh, de la tripulación. Sí, ya sé el pleonasmo. Cada uno de los miembros de la tripulación de los sombreros de paja, y con eso pues trataremos de ir abarcando distintos aspectos de la obra. El protagonista y el principal es Monkey D. Luffy, apodado el sombrero de paja. Su lugar en la banda es el capitán. Es un humano. La primera vez que sale en el manga tiene 7 años. Digamos que en la retrospectiva de cuando conoce a Shanks, cuando inicia su aventura, tiene 17 años. La primera vez que aparece dentro del manga obviamente es en el capítulo 1. Y él es el consumidor de la fruta del diablo de la Gomu Gomu no Mi, que es del tipo paramecia. Las frutas del diablo es un aspecto muy importante de la obra. Hay de tres tipos. La primera es del tipo logia. Con esta se transforman en un elemento, ya sean sólidos como la arena o como el mismo hielo, o líquidos como el barro, como el magma, como humo, como gas, inclusive energía como electricidad, o inclusive hay aspectos más abstractos como la oscuridad. Es la fruta, entre comillas, más poderosa porque el usuario que obtiene esta habilidad pues básicamente es intocable, ¿no? No puedes golpear a la electricidad, no puedes golpear al gas, a la luz. Entonces son las más difíciles de encontrar, pero también son las más poderosas. Luego están las tipos Zoan, que esa te otorgan poderes animales.
por lo general tienes, digamos que un par de transformaciones al menos, que suele ser el híbrido del animal que conseguiste. Por ejemplo, si tienes la fruta del toro, te conviertes en una especie de minotauro que es mezcla hombre, mezcla animal, y luego te conviertes completamente en un toro. Entonces, estas a su vez podrían tener subdivisiones, pero por lo general las más fuertes del Zoan son hasta la cima serían las mitológicas, que te convierten en animales como el fénix. Por ahí hay unas prehistóricas que también son bastante poderosas. Luego estarían las de animales carnívoros o depredadores. Y las más débiles, entre comillas, pues suelen ser las de animales herbívoros. Pero por lo general un aspecto muy interesante en One Piece es que no importa tanto qué poder tengas, sino cómo lo utilices, lo cual parece un eufemismo a otra cosa, pero bueno, espero se entienda. Y por último están las paramecia, que son habilidades físicas sobrehumanas o raras, pero en el caso del protagonista, pues su cuerpo es de goma, lo que le permite estirarse. Hay tipos que lanzan rayos que te hacen más lentos. Hay personajes que pueden controlar la edad, entonces te pueden hacer más viejo o más joven. Básicamente todas las que no entran dentro de las Zoan o las Logia, pues acaban siendo paramecias. Ahora, este poder suena impresionante, sin embargo, tiene un contrapeso muy importante. Si te conviertes en un ser de lava, por ejemplo, pero te quita la posibilidad de nadar. Hay ciertas reglas por ahí de en qué agua te hundes, con cuánta agua te hundes y demás. No vamos a adentrarnos tanto en eso, pero por lo general cuando estás en el mar y si caes al mar te conviertes en un martillo, o así lo mencionan los japoneses, y pierdes la habilidad de nadar. Entonces, digamos que ese es el contrapeso. Un detalle muy importante de la obra es que siempre hay counters. Siempre hay alguna habilidad que te permite limitar la habilidad de alguien más. Es una especie de juego de piedra, papel o tijeras, lo cual mantiene muy balanceadas las cosas. Por lo general, los personajes que son los más fuertes de la obra no tienen tantas debilidades, pero sí existen algunas. Entonces eso hace que los niveles de poder no sean tan disparatados como puede pasar en Dragon Ball, ¿no? Ahora, ¿cuál es el sueño de Luffy? Su sueño es ser el rey de los piratas. ¿Por qué es importante mencionar los sueños? Porque es un tema primordial de la obra. Inclusive en muchos enfrentamientos, cuando Luffy tiene que vencer a su rival, no lo mata, solo lo vence. Porque en el momento en que lo vence impide que su rival cumpla sus sueños. Y eso es un aspecto que da a entender que es peor que la muerte no lograr tus sueños. Entonces es una obra que invita mucho a soñar. Hay muchos personajes con muchos sueños ahí bastante interesantes. Y en el caso de Luffy parece el sueño más difícil de ese mundo, ¿no? Encontrar dónde está el One Piece y por ende convertirse en el rey de los piratas. Muchas veces él dice que la finalidad de esto es mantenerse en un estado constante de aventuras, seguir viajando con su banda, porque la piratería, como él entiende, es tener aventuras, tener amigos, tener festines, encontrar lugares exóticos, tal vez tener que pelear con alguien para proteger a un amigo. En este caso, los miembros de una misma tripulación son los nakamas, o es la palabra en japonés que se usan, y esta cobra mucha importancia porque en el momento en que alguien se vuelve tu nakama, forma un lazo que pareciera estar por encima inclusive de lo familiar. Vemos muchas veces relaciones familiares donde te dicen es que él es mi hermano y no hay relación consanguínea, es que él es mi padre y no hay relación consanguínea. Entonces, otro detalle bien importante es esas relaciones humanas. Importa más de lo que sientas que de dónde vengas, que qué relación hay. Entonces eso también es bien importante. Inclusive dentro de la piratería, el peor crimen que puedes cometer, no tanto hacia el gobierno, sino hacia la sociedad o hacia la misma piratería, es matar a uno de tus nakamas. Es como la peor traición, y eso te vuelve un ser denesnable inclusive dentro de estos criminales. Y lo caracteriza mucho la cicatriz que tiene debajo del ojo. Esta cicatriz se la hace él mismo cuando
quiere demostrarle a Shanks que puede ser un pirata y que no le tiene miedo a nada. Entonces desde niño cuenta con esa cicatriz y es bastante característica. Dentro de las curiosidades que su personalidad está muy basada en el Goku de Akira Toriyama. Oda es muy fan de Dragon Ball, entonces y Dragon Ball a su vez está basada en el mito de Rey Mono, de este mono que encuentra el monje y que tienen que viajar de un punto a otro para divulgar el budismo. Entonces, si quieren adentrarse más en la historia del Rey Mono, por ahí busquen el Destripando la historia que habla de esto y hace ahí ciertas analogías con lo que fue Dragon Ball. Inclusive One Piece tiene detalles del viaje del Rey Mono. No por nada se llama Monkey D. Luffy el protagonista. Pareciera que el monje al que encuentra es el segundo personaje que se une a su banda. Pero bueno, eh, ama la carne, como muchos protagonistas del shonen, como el mismo Goku es muy dragón. Acá la justificación de que coma tanto es que su abuelo, que forma parte de la marina y que quería que fuera marino, que pues Luffy se le revela, le dice que cuando estás en el mar no sabes cuándo puedes volver a comer, entonces cuando haya posibilidad de comer que quedes lo más satisfecho posible, entonces es un glotón que adora la carne. Además, el hecho de que pueda estirarse parece que un detalle más cómico que otra cosa, y es que el autor quería que Luffy fuera eso, que a pesar de estar dentro de una lucha de vida o muerte, que su estilo de pelea fuera más gracioso que otra cosa, como para mantener balanceada la tensión. Y un rasgo muy importante de Luffy, más allá de su inocencia, es que es un poco tonto. De hecho, la mayoría de las veces afronta las cosas sin miedo, no porque sea alguien muy valiente, sino porque no está consciente del peligro al que está enfrentando. Es más estúpido que valiente. Y a la vez es muy, muy inocente, lo cual se presta para interacciones muy graciosas. Y el otro detalle que quiero resaltar y que pareciera que no generó el revuelo que debería de haberle generado, es que va a ser interpretado por un mexicano, por Iñaki Godoy. La noticia debió haber estado a la altura de Tenoch interpretando a Namor en el universo de Marvel. Tal vez no se ha permeado tanto en los medios tradicionales el anime, sí en la cultura popular, pero no en los medios tradicionales, pero sí es una noticia muy muy importante. Y vamos, yo sé que Netflix ha tenido mala fortuna con sus adaptaciones a live action anime, pero esperemos que One Piece rompa este esquema y que Iñaki se convierta en una superestrella. Ahora pasamos al segundo tripulante de la tripulación. Mis pleonasmos a todo lo que dan. El segundo miembro de los piratas de sombrero de paja, que es Roronoa Zoro, mejor conocido como el cazador de piratas. Suena raro que un pirata sea el cazador de piratas, pero cuando Zoro se hace a la mar para conocer el mundo, él no buscaba ser un pirata, y para seguir entrenando y conocer y lograr su objetivo, atacaba piratas y cobraba la recompensa. Los carteles de búsqueda en este mundo son muy importantes porque cumplen varias funciones, desde hacer chistes, porque ciertos personajes tienen desde recompensas muy muy bajas cuando me decidían ganar más. Viceversa, hay personajes que realmente tienen recompensas muy altas y son tipo Mr. Satan. Están ahí entre por apariencias y mentir más que por méritos propios. Y a su vez tiene este factor de servir para medir los niveles de poder. Cuando se enfrentan a personajes con recompensas muy altas, ya sabes que suelen ser personajes muy muy poderosos. Es una forma de ir midiendo contra qué se van enfrentando, y a su vez una forma de ir viendo el desarrollo de los sombrero de paja o Mugiwara. Conforme va aumentando la recompensa de Luffy, el capitán y de sus demás tripulantes, pues te vas dando cuenta de los niveles que han ido alcanzando. Entonces son factores bien bien importantes. Inclusive hay una parte de la historia donde cambiar el letrero de vivo o muerto a solo vivo sirve también para contarte parte de lo que está pasando. eh, su puesto dentro de el puesto de Zoro dentro de los piratas de los Mugiwara es combatiente. No tiene un puesto tal cual, por ahí ha hecho veces de vigía y extraoficialmente es considerado el vicecapitán.
Uno, por ser el primero que se le unió a Luffy. Y dos, porque en situaciones donde se requiere una seriedad que Luffy no suele tener o una madurez que Luffy no suele tener, él es el que alza la mano y explica la situación en el sentido de que no están jugando. Realmente ya son piratas en un mundo muy complicado, en un mundo muy peligroso y deben de tomar ciertas cosas con seriedad. Por eso muchos consideran que es el vicecapitán. Cuando él se introduce en la historia tiene 19 años, aparece por primera vez en el capítulo 3 y su sueño y su estilo de pelea van de la mano. Su sueño es convertirse en el mejor espadachín del mundo, lo cual pues va en armonía completa con el sueño de Luffy, porque para ser el rey de los piratas necesitarías la tripulación más fuerte y uno de los miembros de tu tripulación debería ser el espadachín más fuerte. Entonces sus sueños van de la mano. Inclusive Zoro ya lo ve como una consecuencia de si él logra que Luffy se vuelva el rey de los piratas, lo acerca más a su propio sueño de ser el espadachín más fuerte. Su estilo de pelea es muy curioso porque usa tres espadas, uno en cada mano, y utiliza el otro con la boca. Entonces se ve extraño, y por lo general otra característica importante de su estilo de pelea es que tiene mucha espiritualidad los nombres de sus ataques. Por ahí usa una medida del budismo, que es como si significara penitencia. Y por otro lado, luego hay apariciones demoníacas en los dibujos cuando él lanza sus ataques. No se ha explicado de dónde viene este ente demoníaco que se dibuja detrás, o si solo es cuestión estética. Por lo general usa una bandana cuando pelea, la suele tener amarrada al brazo. Y cuando se pone serio se la amarra en la cabeza. La bandana es verde al igual que su cabello. Y también una faja que utiliza muy tradicional es de este color. Y casi al principio de la historia sufre una cicatriz ahí bastante importante. Entonces él también cuenta con una característica cicatriz en el pecho. De las curiosidades que tiene es una que es un chiste recurrente, es que tiene un sentido de orientación pésimo, muy similar a lo que veíamos en Ranma con el personaje de Ryoga. Igual solo puede ir del punto A al punto B siendo una línea recta y aún así logra perderse. También un aspecto que se repitió mucho, al menos al principio de la historia, es que cada que enfrentaba a un rival él iba en desventaja, ya sea que no tuviera una espada, ya sea que viniera herido de una pelea anterior. Entonces te servía para darte una idea de lo poderoso que ya era, y que se encontrara en desventaja, pues exaltaba estas cualidades. En un paralelismo con Luffy, mientras Luffy come mucho y esa es su manera de recuperar fuerza y energía, solo bebe mucho, es muy aficionado al sake. Entonces hay chistes por ahí muy similares. Luffy de repente usa su sentido del olfato para encontrar donde hay carne, Zoro hace lo mismo para encontrar donde hay sake. Inclusive por ahí suele haber diálogos donde ves que son muy similares y tienen una amistad muy muy curiosa, porque a pesar de que Zoro es más serio, suele encapricharse y tener detalles similares a los de Luffy, lo cual los vuelve unos mejores amigos, digo entre comillas, porque Luffy se lleva genial con toda su banda, pero con Zoro hay una conexión ahí bastante bastante especial. Y haciendo un poco de spoiler de nuestro mismo programa, hay otro personaje dentro de la banda llamado Sanji, con el cual Zoro siempre discute, siempre están peleando por ver quién obtiene la mejor recompensa. Y lo más curioso es que Zoro nunca lo ha llamado por su nombre. Hubo gente que revisó todo el manga y le preguntó a Oda. Haciendo un paréntesis, hay una sección en los volúmenes recopilatorios que se llama SBS, que es sección de preguntas y respuestas por sus siglas en japonés. Y de ahí Oda contesta curiosidades, luego cumple algunas peticiones, hace oficial los cumpleaños de los personajes, que es algo muy curioso. Por lo general los personajes tienen años, cumplen años el día, dependiendo de un juego ahí de palabras, ya sea referente a su personalidad, a sus estilos de pelea, etcétera. Entonces Oda tiene mucha interacción con sus fans, y alguien le dijo que si alguna vez Zoro llamó por su nombre a Sanji, pero no siempre se refiere a él por algún apodo, desde cocinero pervertido, ceja rizada, etcétera. Y Sanji también tiene muchos apodos hacia él, por lo generalmente burlándose del color verde de su cabello. La tercera integrante es Nami, la gata ladrona. Acá el apodo viene de... eh, creo que el de Luffy no lo expliqué. El de Zoro es muy... sí lo conté. El de Luffy del sombrero de paja es el sombrero que le regaló Shanks.
Entonces eso se volvió su emblema, inclusive es el que tiene dentro de su eh, Jolly Roger. Sí, Jolly Roger, que es el dibujo característico de la calavera con las tibias cruzadas. El de Luffy, como lo distingue, es el sombrero de paja. Cada tripulación tiene el suyo propio y trae una característica ahí que hace referencia a su capitán. Por ejemplo, Shanks, que es conocido como el pelirrojo, su Jolly Roger tiene el cabello rojo. En el caso de Nami, que es considerada bueno, el apodo es la gata ladrona, es porque tiene mucha eh, afición, por llamarlo de algún modo, al dinero. En este caso la moneda son los berries. Y ella tiene muchas cualidades para robar. Su lugar en la banda es la de navegante. Cuando se presenta tiene 18 años. Aparece por primera vez en el capítulo 8. Y acá su sueño es dibujar un mapa del mundo entero. Ama la cartografía, entonces quiere conocer todo el mundo y representar todo el mundo. Entonces sus características de navegante es que es muy buena guiándose y a su vez puede leer cuál es el clima que se aproxima. Conforme la historia va avanzando, consigue mejorar esas características y de hecho lo incorpora a su estilo de pelea. Ella utiliza el Sorcery Climate Attack, que es un bastón que tiene cierta tecnología, con lo cual puede generar ciertos fenómenos meteorológicos, desde lanzar rayos o crear espejismos. Entonces en eso se basa su sueño y su estilo de pelea. Eh, la distingue su cabello naranja y un tatuaje con una mandarina y un remolino que tiene en el brazo. La mandarina representa a su madre adoptiva y el remolino al que considera su padre adoptivo. Dentro de lo más curioso que tienen a mí es que a pesar de que odia a los piratas, es la que más se comporta como pirata porque bebe, roba, miente, etcétera. Entonces es una dualidad ahí extraña. Y también otra de las curiosidades que los fans se quejan de Nami hasta cierto punto es que luego de que Oda se casó con una cosplayer que iba vestida como Nami cuando la conoció, muchos de los personajes femeninos después parecen clones de Nami. Entonces está esta curiosidad, y otro de sus atributos pues es la belleza física que muchas veces utiliza a su favor, ya sea para salirse con la suya o para seducir a la gente y conseguir lo que quiere. De ahí pasamos a Usopp, mejor conocido como el Soul King o el francotirador, no, el rey de los francotiradores. Por ahí también se conoce como el God Usopp. Su posición es la del francotirador, aunque antes de que encontraran un carpintero también ayudaba a reparar el barco y tiene ciertos conocimientos de ingeniería, por llamarlo de algún modo. Entonces él fue el que diseñó el arma de Nami, y por ahí otras curiosidades, otros artefactos fueron creados por él. Es un humano de 17 años que aparece por primera vez en el capítulo 23. Su estilo de pelea pues es de francotirador, aunque su arma es muy curioso porque es una resortera gigante que llama Kabuto. Entonces dentro de este mundo donde hay pistolas, cañones y demás, que él decida salir al mundo con una resortera, pues te habla de la inocencia del personaje. Su sueño es convertirse en un valiente guerrero del mar, igual que Yasop. Yasop es parte de la tripulación de Shanks. Entonces, ¿por qué esto es importante para él? Porque Usopp es muy cobarde por naturaleza. Entonces, conforme cada vez se enfrentan a peligros más grandes, él tiene que sobreponerse a esto y tener que dar la casta y ayudar a Luffy y compañía dentro de su travesía y tener que dejar sus miedos atrás. Está basado en el personaje de Pinocho, por eso tiene esta larga nariz. Inclusive en japonés mentira se dice Uso, de ahí su nombre de Usopp, porque es un personaje muy, muy mentiroso. Inclusive muchas veces se sale con la suya mintiendo, y lo más curioso es que muchas de las mentiras que ha dicho se han acabado cumpliendo, parecieran profecías. Se lleva fantástico con Luffy porque ambos tienen esta mentalidad medio de niños, y cuando menos ves ya están jugando o haciendo tonterías que no parecieran dignas de los piratas de alguna banda de los piratas más buscados del mundo, ¿no? El siguiente integrante es Sanji, mejor conocido como Pierna Negra. Su apodo viene de su estilo de pelea porque, bueno, él es el cocinero de los piratas de sombrero de paja. Entonces,
le enseñaron que no debería usar sus manos para pelear, entonces él solo pelea con sus pies dando patadas, patadas poderosísimas, inclusive llega un momento en donde puede patear tan fuerte que al patear el aire puede volar. Entonces, junto con Luffy y con Zoro, forma parte de lo que otros personajes llaman el trío monstruoso, porque sus capacidades físicas están más allá de la mayoría de la banda. Eh, Apareció por primera vez en el capítulo 43 con 19 años. Y otra curiosidad de su estilo de pelea es que llega un momento en que logra producir flamas o fuego y puede soportar ese calor por tantos años trabajando en la cocina. Por eso no le molesta el fuego, mientras que sí hiera a sus contrincantes. La mayoría de sus ataques tienen nombres en francés o tienen nombres de platos de comida o de cortes de comida. Y su sueño es encontrar el All Blue, que el All Blue es una tierra, es un mar mitológico donde se supone que se encuentran las especies de todo el mar. Él como cocinero encontrar un mar así significa que podría pescar cualquier especie y preparar cualquier platillo. Está un poco de la mano con lo que sueña Luffy porque tal vez encontrando el One Piece encuentren respuestas de lo que podría significar este lugar. De sus rasgos más característicos son sus cejas que tienen forma de espiral y que casi siempre está fumando. Y es este estereotipo de personaje medio pervertido que siempre está buscando conquistar a las chicas e inclusive le suele traer problemas porque nunca golpearía a una chica. Entonces cuando tiene que enfrentarse a una, pues simplemente se limita a esquivarlas o inclusive se deja golpear. Y su aspecto está un poco basado en Mr. Pink de Perro de Reserva, que es Steve Buscemi en esta película de Quentin Tarantino. El siguiente miembro es Tony Chopper, mejor conocido como el amante de algodón de azúcar, porque cuando se creó su cartel de búsqueda creyeron que solo era la mascota de la banda y bueno, le pusieron este apodo porque realmente ama comer cosas dulces. Él es el médico de los piratas de sombrero de paja. Es un reno de nariz azul de 7 años cuando aparece por primera vez, o el equivalente humano serían 15 años aproximadamente. Sale en el capítulo 134. Y la característica de este reno es que él consumió la fruta Ito Ito, que es la Zoan modelo humano. Lo cual, pues los atributos que gana un reno siendo humano es la inteligencia. Por eso, pues, una profesión tan complicada como el médico. Y parte de su arsenal para pelear son estas formas híbridas entre reino y humano que él logró desbloquear más formas utilizando sus conocimientos médicos para crear una medicina llamada la Rumble Ball. Entonces, su sueño es convertirse en un médico capaz de curar cualquier enfermedad. Y aparte de su nariz azul, tiene un cuerno roto. Entonces trae una plaquita de metal ahí donde sufrió el percance. Y un característico sombrero rosa que tiene una cruz blanca. Que Oda dice que pues si la giras un poco es pues un símbolo de hospital. Eh, Otro de los detalles que llama la atención es que en su forma híbrida, que es digamos humano-reno, es el más pequeño de la banda, pero cuando desata sus poderes de la Rumble Ball, puede, una de sus transformaciones es el Monster Point, lo cual lo convierte en un monstruo de varios metros de altura, convirtiéndolo a su vez en el miembro más alto de la banda. Dentro del anime la peculiaridad que tiene es que hacen un sonido muy curioso cuando camina, por ahí un efecto de sonido. Y algo que se ha ido perdiendo pero tenía mucho al principio es una que no era muy bueno para recibir halagos, acababa insultando a la gente que lo halagaba. Y dos, cuando se quería esconder de alguien, en lugar de ocultar la mayoría del cuerpo, ocultaba una mínima parte, lo cual daba para situaciones muy graciosos. Eh, Irónicamente, si bien no es la mascota de la banda, sí es una especie de mascota de la franquicia, entonces hay una cantidad de productos impresionantes de Tony Chopper a la venta. Pasamos a Nico Robin, mejor conocido como la niña demonio. Sería mucho spoiler de explicarles de dónde viene su apodo. Su posición es la arqueóloga de los piratas de sombrero de paja. La primera vez que tiene 28 años, sale en el episodio 114 y su fruta es la paramecia Hanahana,
que es florecer, lo cual le permite florecer cualquier parte de su cuerpo en un radio aproximado de distancia. O sea, de la nada estás hablando con ella y puede aparecer oídos en otras partes para escuchar lo que está pasando en otro lugar, o genera manos o pies para golpear a sus rivales a distancia. Entonces, por la vida que ha llevado, pues se especializó en las infiltraciones y en los asesinatos. Y su sueño es encontrar el río Poneglyph, que cuenta la verdadera historia del mundo, incluido el siglo vacío, que bueno, ya más adelante les hablaré de qué trata esto, pero su sueño es seguir este río Poneglyph. Eh, la característica la caracteriza su cabello negro, y de lo más curioso que tiene es que le gustan las cosas tétricas. De repente, sin ningún reparo, dice que si una corriente los alcanza sufrirán una muerte horrible, y suele poner los pelos de punta a otros personajes más sensibles como Usopp. De ahí pasamos a Frankie, mejor conocido como el Cyborg, o su nombre verdadero es Scotty Flam. Él es el carpintero de los sombreros de paja, tiene 34 años la primera vez que aparece y sale en el capítulo 329. Su estilo de pelea, por llamarlo de algún modo, pues es el boxeo, pero él ha modificado su cuerpo para volverse un cyborg, entonces también puede lanzar distintos eh, ataques, ya sea desprender uno de sus brazos y soltar el puño y volverlo a jalar con una cadena, lanzar rayos láser, disparar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un genio tecnológico, y su cuerpo está equipado en una gran cantidad de armas. Lo curioso es que todo este armamento y demás mecanismos están activados por refresco de cola, entonces es su bebida favorita. Pues necesita estarla consumiendo para tener energía. Su sueño es construir y viajar en un barco de ensueño que sea capaz de superar en su innumerables batallas, dificultades extremas y llegar al final del Grand Line. Es decir, construir el barco del que será el rey de los piratas. Entonces su sueño está completamente ligado al de Luffy. Lo característica su cabello azul, que siempre anda en traje de baño. Y su diseño de personaje es muy similar a lo que sería Ace Ventura. El penúltimo miembro en unirse a la banda fue Brook, mejor conocido como el Soul King. Su apodo viene de que tiene la fruta Yomi Yomi, que es renacer. Entonces es un cadáver viviente y a la vez es músico. Entonces hace referencia a esto de que es un espíritu y a la vez a la música soul. Él es el músico oficial de la banda. La primera vez que aparece tiene 88 años y fue en el capítulo 442. Además de las capacidades que le da la fruta Yomi Yomi, también es un espadachín bastante hábil, y a veces utiliza la música combinado con sus poderes de alma y demás para ejecutar ciertas piezas que logren hipnotizar a sus rivales o paralizarlos. Su sueño es volver a ver a Laboon. Por ahí ya sería más spoiler decirles quién es Laboon, pero digamos que su sueño es completar la vuelta al mundo para encontrar a este personaje. Y lo caracteriza su afro que tiene, que es digamos que el único rasgo que le queda más allá de ser un esqueleto. Y su bastón, que es donde esconde su espada, y está basado completamente en Jack Skellington, el diseño del personaje. Y el último tripulante es Jinbe, mejor conocido como el Caballero del Mar. Él es el timonel de los piratas de sombrero de paja. Es el único que no... Bueno, aparte de Chopper, que es un reno, en este caso es un Gyojin. Los Gyojin son esta especie que son... algunos son sirenas, algunos son hombres pez. En el caso de Jinbe es un tiburón ballena. Bueno, es un humano Gyojin modelo tiburón ballena. La primera vez que se presenta es en el capítulo 528 y tiene 44 años. Su estilo de pelea es el karate gyojin. Desde niño ya era cinta negra, eso lo hace un tipo muy muy fuerte. Y parte de las especialidades del karate gyojin es poder manipular agua que está cerca. Entonces, si a los personajes que tienen frutas del tipo logia el agua de mar puede debilitarlos, pues eso le da cierta ventaja a él. Y aparte, él mismo ha comunicado que peleando dentro del mar es básicamente una fuerza de la naturaleza, pero no es tan fuerte en tierra. Digo, se sigue defendiendo bastante, bastante bien. Su sueño es la convivencia de los humanos con los habitantes del fondo del mar. Y lo caracteriza este look como
peleador de sumo, una especie así tradicional japonesa, más por el peinado que trae y que tiene el tatuaje de los Piratas del Sol en el pecho. Ahora, el último miembro de la banda, por ponerle un nombre, sería el Barco, que es el Tarzan Sony. Fue creado por Frankie usando el árbol del tesoro de Adán. Es un modelo bergantín y tiene un característico león en el frente que se presta para ciertos juegos de palabras y ciertas bromas por quienes lo confunden con un girasol. El barco está equipado con ciertas artilugios y otros pequeños transportes como submarinos y demás. O sea, Frankie creó ahí algo muy muy loco. También mucho de lo que utiliza es eh, impulsado por soda o por cola. Y dentro de sus características más importantes es que tiene el Coup de Bourse, que es un fuerte impulso con aire que lo que le permite volar por un par de kilómetros, que ha sido muy útil para escapar varias veces. ¿Cómo está conformado el mundo de One Piece? Bueno, principalmente es mar, igual que el mundo real, pero allá en lugar de ser grandes continentes son muchas, muchas islas. Hay cuatro océanos principales, que es el East, el West, el North y el South. Están, digamos que, divididos en una especie de cruz. Y lo que sería el Ecuador, tienes el Calm Belt, que es un mar donde no hay corrientes, por lo que es imposible navegarlo. Y aparte habitan muchos reyes marinos, que son una especie de anguilas gigantescas, pero que tienen características como de otros animales. Entonces es imposible cruzar por el Calm Belt. Entonces, la mayoría, bueno, no la mayoría, sí, la mayoría, aparte de la marina, para poder entrar al océano principal, que es el Red Line, no, se utiliza el Red Line para cruzar hacia Grand Line. Y ya una vez dentro de Grand Line, cuando rebasas cierta barrera que está después del archipiélago, o sea, Shabondi se considera el nuevo mundo. Entonces, básicamente, para ser el rey de los piratas, en teoría tienes que salir de tu océano de origen, entrar por el Red Line a la Grand Line, llegar al nuevo mundo y darle la vuelta al mundo para regresar una vez al Red Line, al punto de partida. Todo esto encontrando el tesoro de Roger, que sería el One Piece, y llegando a donde se supone que está, que es Laftel, que nadie tiene idea de dónde se encuentra. Otra característica que tiene este mundo es que existen islas en el cielo y también hay seres que habitan dichas islas. Hay varios poderes dentro de One Piece. El principal es el gobierno mundial, el cual se estableció hace 800 años y es dirigida por cinco ancianos. Estos ancianos tienen características de líderes mundiales. Uno parece Karl Marx, otro parece Gandhi, uno se parece al presidente el último presidente que tuvo la URSS. Entonces, pues sí, es bastante, son cinco ancianos. De ahí el poder militar más grande que tienen el gobierno mundial es la Marina, que es la encargada de publicar los carteles de búsqueda. La Marina tiene un almirante de flota que es como el máximo líder de esta organización. De ahí se cuentan con tres almirantes y a su vez pues ya van bajando los rangos, ¿no? Vicealmirantes, contraalmirante, comodoro, capitán, etcétera, etcétera, etcétera. El abuelo de Luffy es vicealmirante. Se supone que tiene el poder suficiente para ser almirante, pero él nunca quiso serlo. Otra de las ramas que tiene la marina es el Cypherpol, que es como sus Black Ops o sus operaciones encubiertas. Eh, el gobierno mundial se sostiene por los tributos que dan los distintos reinos, que cada isla suele ser un reino. Son los encargados de encubrir lo que pasó en el siglo vacío, que es un periodo de historia que nadie tiene idea qué pasó. De hecho es tabú intentar encontrarlo y por eso el sueño de Robin es averiguar qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo el gobierno o qué es lo que se quiere encubrir para que sea tan importante para el mundo que no se sepa. Y a su vez protegen a los nobles mundiales o Tenryubito, que la traducción es dioses, dragones celestiales, que viven en la tierra sagrada de Mary Joyce. Estos seres se supone que son descendientes de los reinos que fundaron el gobierno mundial.
no se involucran con el resto de la humanidad, inclusive cuando salen de Mary Joyce suelen traer una especie de traje espacial con una burbuja para no respirar el mismo oxígeno que los demás seres que no importan tanto como ellos. eh, Tienen carta blanca para hacer lo que les dé su regalada gana. Si alguien se atraviesa en su camino, pueden matarlo. Si alguien les parece atractivo o curioso o interesante, pueden convertirlo en sus clavos. Son unos seres detestables y causa mucha duda de por qué cualquiera querría pertenecer a la marina y proteger a dichos seres. Dentro de los temas más serios que manejo a One Piece es esto de la esclavitud y estos tipos de desnables. Entonces parte de lo que la mayoría de los fans queremos saber es qué pasó en el siglo vacío que le dio tanto poder a estos sujetos. Otros de los grupos que ahí tienen cierto poder dentro de este mundo, pues es el ejército revolucionario, del cual el líder es el padre de Luffy, Monkey D. Dragon. Entonces, no se sabe mucho de este personaje, no se sabe mucho de esta organización, pero es un ejército que ha ido liberando islas del yugo del gobierno mundial y busca derrocarlo. Inclusive Monkey D. Dragon es considerado el enemigo, el criminal más grande o el enemigo número uno del gobierno mundial. Otros de los grupos que hay como para mantener cierto balance son los cuatro emperadores, que son los cuatro piratas más cercanos al One Piece y por ende los más poderosos. Entonces digamos que había una especie de triada entre la marina, los Yonko y a su vez los Shikibukais, que eran digamos que un punto medio. Los Shikibukais o los siete señores de la guerra del mar, o los Oka Shikibukai, que son los siete reales señores de la guerra del mar. Son una especie de corsarios, es decir, son piratas que tienen permiso del gobierno para seguir ejerciendo la piratería entre comillas, y a la vez sirven como balance para limitar lo que hacen los Yonko. Y curiosamente no es una organización tal cual, pero hay un punto de la historia donde Luffy llega a una isla casi al mismo tiempo que otros piratas y formas parte de lo que es considerado la peor generación o los 11 supernovas. La relevancia de estos personajes no tanto como organización es que una vez que aparecen han ido acompañando a Luffy en distintas aventuras o han tenido distintas interacciones, algunos como aliados o otros como enemigos. Eh, digamos que un comodín que existe dentro de este mundo para que los niveles de poder no sean tan disparatados y que siga existiendo este balance de tipo piedra, papel o tijeras es el haki. ¿Qué es el haki? Es un, bueno, literalmente se traduciría como ambición y es un poder que todos los seres humanos o todos los seres tienen, pero no todos han podido despertarlo. Una vez que lo despiertas hay tres formas de emplearlo o tres tipos de haki y cada uno tiene sus cualidades, ¿no? Uno es el color de la ambición de la observación que forma, es una especie de sentido arácnido. Puedes detectar personas y a la vez los que lo tienen más avanzado pareciera que pueden ver el futuro. El color de la ambición de armamento que se supone que es invisible, pero para que el usuario sepa cuando se está usando, pues se hace un recubrimiento negro en la parte del cuerpo donde lo estés usando y con esto puedes golpear a un usuario de logia, inclusive a Luffy que es de goma, si lo golpean con haki puede recibir daño. Entonces es una especie de balance de los poderes dentro de este universo. Y por último el color de la ambición del conquistador, este es el más raro, se supone que muy pocos lo tienen y es un haki que tienen personajes que parece que tienen una ambición muy grande y que tienen una posibilidad como para liderar y influir en otras personas y sirve para generar cierto impacto en otras personas, como provocar que caigan desmayadas las personas que no pueden controlar su haki. Dentro de los detalles que hay en este mundillo, pues también hay ciertas tecnologías o otras cosas ahí muy curiosas. De entrada los Denden Mushi, que son estos caracoles que eh, funcionan para explicar la tecnología sin volverse tan locos. Son los caracoles que pueden funcionar como cámaras de seguridad, como altavoces o para realizar llamadas. Existen los diales, que es una tecnología de las islas del cielo que pueden guardar cosas, ya sea desde sonido, desde impacto, desde luz, desde fuego. Está la piedra marina Kairoseki, que es una piedra que supone que tiene la misma vibración que el agua del mar. Entonces
con esa piedra puedes limitar a los usuarios de frutas del diablo. Si le pones unas esposas de este material a alguien que tiene fruta del diablo, pues pierde todas sus fuerzas y no se puede mover, al igual que si estuviera sumergido en el mar. Y se supone que es un material irrompible. De ahí existen los poneglyphs, que son estas piedras escritas en un lenguaje que ya nadie sabe leer. Nico Robin es de las personas, de las pocas personas que aún lo pueden leer. Y cuentan la historia del mundo. Se supone que existe el río Poneglyph, que una roca te indica dónde está la siguiente, y si la vas siguiendo, conocerás la historia que falta, y a su vez estas rocas contienen la ubicación de Lafteli y por ende del One Piece. Y otro factor importante son las razas que existen dentro del mundo One Piece. Hay los humanos, están los Gyojin, que yo les dije que son estos hombres pez o estos sirenas y sirenos o tritones. Están los minks, que son humanos pero que tienen características de animales, o sea, son como hombres gato, hombres león, hombres perro, etcétera. De hecho, los minks consideran que los humanos son minks modelo chango, pero sin pelo. Y también existen los gigantes y muchas, muchas razas más. Pero bueno, parte de lo importante de One Piece es que hay muchas cosas que no se han explicado y que la gente muere por saber. Por ahí el autor ha ido dado indicios, pero esta falta de información hace que cada semana, cada que sale un episodio, One Piece genere cientos de teorías donde la gente busca explicar un poco más de estas eh, misterios que aún existen. Uno es qué pasó en el siglo vacío y de dónde viene este poder de estos Tenryubito. Por ahí se ha mencionado el personaje de Joy Boy, que es una especie de contrapeso y símbolo que trae alegría y que ayuda a liberar a la gente, y no se sabe realmente si sea una figura, si sea una profecía, si estuvo en el pasado o a qué se refiere esto de Joy Boy. También se han mencionado armas antiguas, hay al menos tres que se han mencionado, que son Plutón, Poseidón y Urano. Por ahí de algunas ya se han dado indicios, pero no les voy a hacer más spoiler. Otro aspecto muy importante es la voluntad de D, que es la D que unos personajes tienen en su apellido. Por ejemplo, Luffy con Monkey D. Luffy. Gold Roger en su momento, el gobierno ocultó que era Gold D. Roger para que la gente no hiciera más teorías de lo que podía significar la voluntad de D. Y realmente no se sabe nada, se sabe poco de estos personajes. Uno que la mayoría del momento de su muerte está riendo, es decir, que no temen a la muerte y que suelen provocar grandes cambios o influir en la historia del mundo. Otro aspecto muy importante que no es un misterio tal cual, pero muchas veces se revela muy poco de otros personajes. Les mencionaba que Shanks es el que influyó para que Luffy fuera el pirata que es hoy en día, pero se sabe muy poco de Shanks. De hecho, la importancia de esta película de One Piece Red es que es la primera historia que se centra en el pelirrojo. Hay un par de episodios del anime donde te dicen que Shanks tenía a Uta, que era su hija adoptiva y que lo acompañaba con ellos. Uta hace migas con Luffy y se supone que se van de la isla de Luffy, regresan y ya Uta no los acompaña porque su sueño era convertirse en cantante, aunque Luffy duda de si realmente eso fue lo que pasó o sufrió algún accidente y por eso ya no los acompaña. En el periódico se dice que Shanks destruyó Elegía, y la previa, digamos que para la película, es que Uta va a dar un concierto en Elegía, entonces no se sabe realmente qué pasó, y por eso la importancia de la película. Hay otros personajes como el Dr. Vegapunk, que es el científico máximo de la marina, y tampoco se sabe casi nada de él. Entonces hay muchos personajes que son sumamente enigmáticos. Y el misterio más grande, pues es realmente que es el One Piece. O sea, que la serie se llame así, que sea el tesoro al que todos quieren ir, llama la atención. Pero de ahí en fuera, ¿qué es? Nadie tiene idea. Y bueno, las conclusiones y la importancia de One Piece. Eh, digamos que alguno de sus contras es que tiene muy pocas muertes. La mayoría de los personajes que están en una situación de vida o muerte sobreviven. Hay muchos, muchos muertos en los flashbacks.
Y esa es otra característica, que la mayoría de los personajes de la tripulación de Luffy tienen una historia muy muy triste. No quise abarcar en eso porque son spoilers de cada una de sus sagas. Entonces, por ende, cada uno viene de un lugar de mucho dolor y eso implica una muerte, pero en la historia actual son muy contados los personajes que han muerto y eso se le recrimina ahora, que muchos de sus personajes sobreviven en situaciones que no deberían de sobrevivir. Otra de las quejas generalizadas es que es hasta cierto punto repetitiva, a pesar de lo extenso que es su obra. Siempre tiene este formato de isla aventura, isla aventura. Desde la repetición desde cómo se fue armando su banda. Es decir, alguien se enfermaba, necesitaba un médico, caían en la isla de Chopper y por ahí llegaba a unirse y necesitaban a un carpintero y van a la isla donde vivía Frankie, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que la banda está conformada, sí hay cierta repetición de llegan a un reino, hay un personaje que necesita su ayuda, por lo general una princesa, ayudan a dicha princesa y ayudan a liberar al reino del mal que los oprime. Entonces, sí hay cierta repetición, pero cada historia ha sido única dentro de sus propias características. Ahora, de lo bueno que tiene es que, bueno, otro de los puntos que tiene en contra, entre comillas, a mí sí me gusta, es el diseño de personajes, es muy característico, los personajes están muy desproporcionados, a diferencia de otras series donde los personajes buscan ser hasta cierto punto, entre comillas, anatómicamente correctos. Acá vemos cuerpos muy muy extraños, seres muy muy extraños, inclusive los animales son mezclas de otros animales y todos tienen unos rostros ahí raros. Entonces el diseño de personajes mucha gente lo considera feo, a mí me agrada bastante porque no es la repetición de todos los demás mangas que existen, ¿no? Sí hay hay un diseño único, lo que hace el mangaka de Dragon Ball, lo que hace el de Caballeros del Zodiaco, lo que hace el de Supercampeones, pero al final hay cierto estilo muy muy similar y él rompe un poco Oda con sus diseños originales. Y bueno, ahora sí pasamos a lo que a mí me agrada bastante. Es uno, que su universo está muy bien confirmado, a pesar de que hay muchas cosas que no se han explicado. Suele respetar sus propias reglas y a su vez sí se siente como un mundo único y un mundo completamente vivo. En One Piece, en Dragon Ball, por ejemplo, el mundo parece que se centra únicamente en Goku y sus amigos y todas las demás personas solo mueren cada que explota la tierra y reviven cada que juntan las esferas de dragón. Acá no, acá hay muchos jugadores importantes dentro de este mundo y hay muchos personajes a los cuales voltear a ver y seguirles el camino. De repente hay un personaje que conocen en el primer capítulo y que dirías, bueno, él no va a volver a salir, solo cumplió su función y 100 capítulos después se vuelve un personaje relevante, 1000 capítulos después se vuelve un personaje relevante. Eso a mí me parece fascinante. La historia es muy bella. Sobresale mucho esto de luchar por los sueños y creo que llama mucho la atención en esta época donde vivimos tan acelerados y que cumplimos con objetivos tan de molde, ¿no? Como iniciaba Transpointing, ¿no? En consigue un trabajo, consigue una casa, consigue una familia, que si bien no son malos objetivos, pues pareciera que estamos viviendo hacia alguien más y que sea una obra que te diga que sigas tus verdaderos sueños y que perder dichos sueños sea peor que morir. Creo que me parece algo bastante loable y además tiene un sentido del humor muy característico y eh, te hace experimentar emociones que van de un chiste de pedos a que llores por un barco. O sea, pasa de momentos muy muy tristes a momentos muy muy alegres, a momentos de emoción, a momentos de aventura, a momentos de tensión. Tiene más de lo que parece el Cascarón. O sea, realmente es un libro que no se puede juzgar por la portada a pesar del cliché. Y otro detallito que tiene Oda es, uno, la interacción que tienen con los fans en estas secciones que les decía de preguntas y respuestas. Y dos, la cantidad de referencias que hay hacia un millón de cosas.
Desde el diseño de personajes que está basado en personajes históricos, que están basados en actores, que están basados en mitos, están basados en otras caricaturas, etcétera, 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 más la cantidad de historias y demás que están basadas en historias mitológicas, en cuentos tradicionales japoneses, en películas de Estados Unidos, etcétera. O sea, la cantidad de referencias es brutal y muchas se te escapan. Sí tienes que acudir muchas veces a gente ya más especializada para captar esas referencias. Y otro de los detallitos y cosas curiosas que tiene la autora hacia sus fans es que muchas veces dibuja a Pandaman, que es un easter egg inclusive ya tiene su propia recompensa y en los volúmenes del manga suele aparecer, pero es como busca a Willy, a Waldo. Pocas veces está ahí fácil de encontrar. Podríamos hablar de la relación de One Piece con la charrería, pero creo que esto ya se extendió más de lo que esperaba. A la persona que estuvo dedicado a esto, Monse, espero que te haya gustado mucho. Te amo. Cuídense. Bye.